Muy buenas tardes, amables televidentes, damas y caballeros, colegas, alumnos y alumnas. Estamos una vez más con el programa Entendiendo el Derecho con Robinson González, vuestro servidor. Y hoy día tenemos también un invitado de lujo. Se trata del abogado Jimmy Alexander Benítez Tangoa, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en el posgrado de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Abogado, como yo los llamo, peleadores callejeros, litigante, aquellos abogados que están en la palestra, están en los litigios, en los juicios, en los requerimientos acusatorios, en el control de acusación, etcétera, etcétera. Y sobre todo, ganando los juicios. Doctor Jimmy Alexander Benítez Tangoa, muy buenas tardes. Doctor Robinson González, un placer estar con usted en este su programa, Entendiendo el Derecho con Robinson González. Muy agradecido por la invitación, creo que es una plataforma muy interesante que permite a las personas que recién están entrando al mundo del derecho o que deciden entrar a ello, para que conozcan un poco desde el origen y que aprendan un poco de las personas que ya hemos pasado por las experiencias del litigio. Creo que es el mejor escenario para poder compartir precisamente esas vivencias, esas experiencias, así que muy contento de estar aquí y espero que pueda ser una tarde muy agradable y que podamos contribuir en algo a los nuevos abogados o futuros abogados. Jimmy, en el ámbito del derecho procesal penal se habla de la teoría de la prueba. Y dentro de la teoría de la prueba se habla de los tipos de prueba, los instrumentos, los documentos, las pruebas personales u órganos de prueba. Dentro de los órganos de prueba tenemos a los testigos, a los peritos, ¿no es verdad? Es correcto. Sin embargo, con este nuevo código, bueno, no tan nuevo, Código Procesal Penal que data del 2004 y puesto en vigencia el año 2006, tenemos una institución sui generis para nuestro sistema procesal. Me estoy refiriendo a los testigos protegidos y asimismo a los colaboradores eficaces. ¿Cuál es la diferencia entre los testigos protegidos y los colaboradores eficaces? Bueno, doctor, la diferencia es fundamental y es muy específica. Tenemos personas que han participado de la comisión de un hecho delictivo, es decir, han cometido el delito. Esas personas que han cometido el delito pueden someterse al proceso de colaboración eficaz. Ellos pueden ser aspirantes a colaboradores y posteriormente pueden ser colaboradores eficaces. Pero aquel que no ha participado de la comisión del delito, solamente ha sido testigo de ella, y quizá por alguna circunstancia particular en la cual se ponga en riesgo su integridad, su vida, esas personas que no han cometido el delito serían los testigos, que a su vez son protegidos precisamente porque está en riesgo su vida, su integridad, la de su familia. Esa es la principal diferencia. Uno, el colaborador, es aquel que ha cometido el delito y el testigo es aquel que no ha cometido el delito, pero ha visto el hecho, precisamente ha presenciado el hecho de la comisión del delito de otras personas. Vale decir que al testigo protegido sí se le puede conocer, saber su identidad, saber si es amigo o enemigo del procesado, del investigado. Se puede incluso tachar a ese testigo por diversas razones señaladas por la ley. ¿No es así? O a ellos, por el mismo hecho de ser protegidos, le dan una doble identidad, etcétera. A ver, hay que hacer un distingo entre lo que es un testigo común y corriente y un testigo protegido. Un testigo común y corriente es una persona que ha presenciado la comisión de algún hecho delictivo y sin embargo
no existe una razón para protegerlo, para cautelar su identidad. Una persona, por ejemplo, que ha visto un robo, tranquilamente puede presentarse al proceso penal indicando su nombre, su dirección, todos sus datos y no va a haber ningún inconveniente. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a hechos delictivos cometidos por organizaciones criminales, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas, de trata de explotación sexual, por ejemplo, de trata de personas? Es una situación totalmente distinta, porque precisamente esas organizaciones criminales lo que hacen es atentar contra la vida, la integridad de las personas que vayan a declarar contra ellos y contra las de sus familias. Ante eso, para luchar contra esas organizaciones criminales, se hace necesario, ¿qué cosa? Se hace necesario proteger la identidad de esas personas. Es decir, se convierte en testigo, pero protegido. Cuando no está en cuestionamiento, cuando no hay un peligro de que se pueda afectar la vida o la libertad de estas personas, la vida y la de su familia, entonces sencillamente hablamos de un testigo que no necesita protección. Y cuando esté en riesgo su vida, tiene que ser obligatoriamente un testigo protegido. Pero yo le veo una desventaja. Por favor, aclárenme este tema. Una desventaja es que siendo protegida su identidad y no saber quién es el que está declarando en contra del investigado, ¿cómo podemos saber si este testigo está parcializado, si está declarando porque es enemigo del investigado? ¿Cómo se podría garantizar una testimonial, digamos, veraz, una testimonial objetiva? Es una pregunta excelente porque esto nos lleva a un análisis de los temas que han tenido desarrollo durante los últimos años, que no es nuevo, porque ya el Código Procesal de 2004 establece, como línea general, que los testigos de referencia, los testigos protegidos, los colaboradores eficaces, solo con otras pruebas que corroboren sus dichos, pueden ser valoradas por el juzgador. Es decir, el principal tema fundamental no es en sí la declaración del testigo o la declaración del colaborador. Lo que es fundamental es la corroboración, esos actos periféricos que puedan existir y que puedan generar precisamente certeza a la declaración del colaborador o también la declaración del testigo protegido. Podemos decir entonces que no basta la declaración de un testigo, por más que sea protegido, por más que se tenga que tutelar o cuidar su identidad y la de su familia, no es suficiente su propia declaración. Tienen que haber elementos periféricos de corroboración que le den certeza a su dicho. Igual ocurre en el caso de colaboradores eficaces. Ya vamos a entrar a los colaboradores eficaces. El tema de los colaboradores eficaces, le he escuchado decir en sus palabras introductorias que los colaboradores eficaces primero son aspirantes a colaboradores eficaces. La primera pregunta es, con solo ser aspirantes, estos colaboradores eficaces, ¿su declaración será válida para solicitar, por ejemplo, una detención preliminar? Para solicitar, por ejemplo, algo que es más grave, una prisión preventiva. Estos señores son aspirantes, todavía no hay una sentencia, todavía no hay una corroboración. Y será suficiente porque en la práctica hemos visto, y de repente es una mala práctica, que a personas con la sola declaración de colaboradores eficaces, sin corroboración, sin que todavía haya una sentencia como colaboradores eficaces, pues han utilizado esta declaración para detener preliminarmente o dictar una prisión preventiva. Doctor, esta pregunta merece un análisis profundo. ¿Por qué? Porque precisamente estamos hablando de que estas declaraciones sirvan para privar de la libertad de una persona. La valiosa libertad, que después de la vida es lo más importante, la libertad. Por tanto, si bien yo me encuentro de acuerdo con el proceso de colaboración eficaz, creo que es una herramienta fundamental para la lucha contra el crimen organizado, lo cierto es que bajo esa figura de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la criminalidad organizada, se han cometido excesos. Eso es indudable, se han cometido excesos.
¿Por qué? Porque el proceso de colaboración eficaz tiene una naturaleza reservada. Y aprovechándose de esa reserva es que se han cometido una infinidad de situaciones que hacen dudoso el procedimiento de colaboración. Y al hacerlo dudoso, en vez de favorecer que se desarrolle el proceso de colaboración, lo que hacen es cuestionarlo, que se logren más cuestionamientos. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, tenemos que con la norma, o mejor dicho, antes de la última modificatoria, tenemos que se decía o no se decía, no se indicaba cuándo se podía utilizar la declaración de lo que ahora con las modificatorias se llaman el aspirante a colaborador eficaz. Antes no había ese distingo. Antes era simplemente el colaborador eficaz. Las últimas modificatorias nos hablan de un aspirante a colaborador eficaz. ¿Qué significa un aspirante a colaborador eficaz? Significa alguien que no tiene una sentencia final de colaboración. Es decir, que no ha pasado por todas las etapas del proceso, que su declaración no ha sido corroborada y por tanto que tampoco ha sido valorada en una audiencia por el juez. Eso significa un aspirante, alguien que quiere tener su sentencia de colaboración eficaz. Pero ¿qué ha pasado con la modificatoria última? Agrava el problema, porque dice que esas declaraciones del aspirante a colaborador, del aspirante, no del colaborador, sí pueden ser utilizadas. Ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque quiere decir que podrían utilizar declaraciones sin la corroboración. ¿Y qué es lo más importante precisamente de una colaboración? Es la corroboración. ¿Quién podría ser, por ejemplo, un colaborador eficaz? Tiene que ser obligatoriamente alguien que tiene un aporte sustancial a la investigación. Algo que el Ministerio Público no podría de ninguna manera conseguir si es que no tuviera al colaborador eficaz. Es decir, por ejemplo, es imposible que una persona que quiere aspirar a tener una sentencia de colaboración eficaz diga, he traído esta información de SUNARP. Es imposible, porque esa información de SUNARP sí la pudo conseguir el fiscal. Entonces no puede ser colaborador eficaz, no debería ser colaborador eficaz. Pero ¿qué tenemos con las sentencias de colaboración eficaz hasta hace pocos años? Lo que tenemos es que dentro de las sentencias de colaboración, por ejemplo, se pone, se ha corroborado tales o cuales procesos, tales o cuales procedimientos administrativos o tales o cuales transferencias que se encuentran en SUNARP. Procesos judiciales que fácilmente podían hacer una revisión del sistema del Poder Judicial o del Ministerio Público. Ahí no hay aporte del colaborador eficaz. Eso no debe ser valorado porque, repito, lo más importante para que alguien sea colaborador eficaz es que aporte información valiosa que el fiscal no pudo conseguir. Una vez que tiene esa información, lo importante de esto es que el fiscal tiene la obligación, y eso sí trae las modificatorias, las nuevas, que si bien el colaborador tiene que brindar la información y los medios de corroboración, quien tiene la obligación de corroborar es el fiscal. No puede obligarlo al colaborador y decirle, tú corrobora, lo que antes sí se hacía. Lo que anteriormente a las modificatorias era que el fiscal le decía al colaborador, tú solicita al banco, tú solicita a las empresas de telefonía. Es decir, ¿a quién le deja el trabajo de corroboración? Al aspirante a colaborador eficaz. Eso es, en parte, alguna de las modificatorias que han venido y creo que sirven un poco para fortalecer y darle validez a este proceso de colaboración. ¿Depende o no del grado de participación del aspirante a colaborador para que sea tal? O cualquiera, sea cual fuere la participación, el grado de participación del aspirante, puede ser colaborador eficaz. Primero, un aspirante y luego, al fin de una sentencia, un colaborador eficaz puede ser cualquier persona que pueda evitar que siga funcionando una organización criminal, pero para ello tiene que identificar a las personas que conforman la organización, por ejemplo, pero además tiene que hablar sobre aquellas personas que están por encima de él. Es decir, por ejemplo, si la fiscalía imputara que existe una organización criminal enquistada en la policía, el líder de la policía, el que tenga el mayor cargo, no podría someterse a colaboración para delatar al resto de miembros de la policía. Yeah. Pero sí podría delatar, por ejemplo,
a miembros del Congreso. Sí podría delatar, por ejemplo, a miembros del Ejecutivo, es decir, a personas que tienen otro círculo y de los cuales se podría extender la investigación. O sea, un cabecilla de una organización criminal puede ser aspirante a colaborador eficaz siempre y cuando esta colaboración tenga que ver con personas de otro círculo y de otro rango, En efecto. no con los subalternos, digamos, por utilizar una palabra, de la misma organización criminal. Así es, y por tanto, este tema más tiene incidencia en el beneficio premial, porque al tener una calidad de líder de una imputada organización criminal, porque es la fiscalía quien imputa, al tener esa calidad, entonces no puede acceder, por ejemplo, a una exención de pena. Simplemente podría acceder a una disminución de la pena. Pero ¿qué pasaría, me pongo en la hipótesis, que esta colaboración sea tan significativa, que, por ejemplo, determine encontrar al cabecilla de una organización terrorista que ha estado, pues, poniendo en peligro la vida de miles de personas? Esto es importante porque el código lo que establece es que el beneficio premial lo obtienen teniendo en cuenta dos temas, dos situaciones. La primera de ellas, como usted está tocando exactamente el tema, la participación del investigado, en este caso del que es aspirante a colaborador eficaz, y segundo, del aporte que realiza. Yo manejo la segunda idea. A mí me gustaría que sea solamente respecto al segundo supuesto, la determinación del beneficio premial. ¿Por qué razón? Porque lo importante, como usted dice, en el proceso de colaboración es precisamente el aporte del colaborador, que sea sustancial, que sea fundamental para destruir una organización criminal. Pero el código lo que establece es que el beneficio está en función al aporte, sí, pero también al grado de participación. Y por tanto, si su grado de participación también es fundamental, entonces no podría acceder al beneficio, por ejemplo, de exención de pena. Se dice, no solo por los medios, hemos escuchado a algunos juristas, abogados, profesores, decir que los colaboradores eficaces no podrían ser realmente testigos válidos, aportantes válidos, porque están actuando prácticamente presionados psicológicamente por los de la Fiscalía a fin de declarar en contra de otras personas. Y por esa misma razón, que prácticamente son extorsionados para declarar, esta declaración no tendría ninguna validez. A ver, primero hay que hacer un distingo entre lo que es las personas que se pueden someter a un proceso de colaboración eficaz y que por tanto renuncian válidamente a su derecho a litigar en un proceso común y deciden someterse y delatar, y las personas que son en efecto extorsionadas para que digan tal o cual cosa. Casos hay innumerables. Personas que han sido imputadas por el Ministerio Público que llegan cuando detienen a la persona con un requerimiento de prisión preventiva y les dicen, si no te sometes a la colaboración eficaz, vamos a requerir prisión preventiva contra tu esposa, contra tu hermana. O sea, los casos existen. Eso no es un cuento. Suponiendo que se detecte, suponiendo que se llegue a descubrir que efectivamente el fiscal o la fiscal ha extorsionado al investigado y lo ha amenazado con requerir una prisión preventiva para los hijos, para la esposa, etc. ¿Qué acción se tendría que acometer contra esos fiscales o esos representantes del Ministerio Público? En principio, la normativa procesal penal no nos dice qué podemos hacer, pero el abogado tiene una función, porque ahora el colaborador eficaz o el aspirante tiene que tener un abogado. Y lo que tiene que hacer es entender que la colaboración eficaz, a fin y al cabo, es un acto jurídico. Y como acto jurídico necesita la manifestación de voluntad. Todo aquel acto jurídico que no tenga una manifestación de voluntad no es tal. Por tanto, si demostramos, me parece, que
aunque no lo dice el código, si demostramos que ha habido una vulneración a su libertad de que voluntariamente pueda delatar a alguien, entonces ese proceso debe declararse nulo y debe caerse ese proceso de colaboración eficaz. Quien tiene la obligación de acreditar es quien detecta y que plantea que en efecto ha habido una vulneración a su libertad voluntaria de delatar. La colaboración eficaz es el tema de hoy y antes de continuar tenemos un corte de unos minutos. Ya volvemos. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Se han realizado modificatorias en el Código Procesal Penal con respecto a la colaboración eficaz. ¿Cuál es la modificatoria, digamos, mejor y cuál es la peor? En efecto, la última modificatoria obedece a la ley 31.990. Tiene varios puntos buenos, otros no tan buenos, y creo que también no se han tomado puntos importantes. Primero, indicar que por qué razón considero que las modificatorias han obviado pronunciarse por puntos importantes, es porque estas modificatorias se han realizado sin tener el punto de vista de los jueces, de los fiscales, ni de los abogados defensores que litigamos temas de colaboración eficaz o que están vinculados a colaboradores eficaces. Y entonces,
el Congreso se ha pronunciado, ¿no? Precisamente, sin tomar en cuenta a estos operadores. Estas modificaciones fundamentales son, por ejemplo, la que a mí me parece más importante, es la que se refiere a que el colaborador o el aspirante tiene que estar en compañía de su abogado defensor al momento de entrevistarse con el fiscal, con el Ministerio Público. ¿Por qué es importante esto? Precisamente porque el abogado defensor es la garantía de que se respete la voluntad del investigado, lo que hablábamos en el espacio pasado, antes de la publicidad, en este programa. ¿Quién puede garantizar que no se vulnere la voluntad del aspirante a colaborador eficaz? El abogado. No hay otro. Doctor, pero una cosita, hablando realistamente. El investigado no está las 24 horas en su celda con el abogado. El aspirante está en su celda casi la mayoría del tiempo. Solamente está con el abogado de repente 10 o 15 minutos antes de la entrevista con el fiscal. Mientras tanto, ya fue el policía, ya fue el fiscal, ya fueron todos y le dijeron, ¿quieres salir libre? ¿Quieres que te solicitemos solo comparecencia o te sometes? Ya le dijeron. Así que cuando va el abogado, de repente ya hay muy poco que decir, o estoy exagerando, doctor Jimmy Benítez. Lo que sucede es que, ¿cuáles son las formas de garantía que tenemos de proteger la voluntad del aspirante a colaborador eficaz? Como repito, la única forma es tener un abogado defensor. No existe otra forma. No debería ser que el Ministerio Público, precisamente como defensor de la legalidad, que lo establece su ley orgánica del Ministerio Público y la Constitución, que lo establece como organismo autónomo también, ¿no? Debería proteger la legalidad, pero a veces no lo hace. Hay fiscales que lo único que hacen es buscar su beneficio personal y lo que utilizan más bien es estas herramientas que nos brinda el código y, sobre pretexto de lucha contra la criminalidad organizada, lo que hacen es jalar agua para su molino. Y precisamente suceden estos actos, porque aquel que persigue el delito tiene que hacerlo con legalidad, con la norma. No puede extorsionar a alguien, Es lo no ideal, puede ¿no? perseguir a alguien. Es lo ideal. Es lo Entonces, ideal. ¿quién debe proteger eso? El abogado defensor. Para mí, el tema fundamental de las modificatorias es que ahora, para que el colaborador se entreviste con el fiscal, tiene que estar presente su abogado defensor. El colaborador o aspirante a colaborador no necesariamente tiene por qué saber de derecho. Y la persona que lo puede proteger es un abogado defensor. Por eso también estoy en contra de que en la normativa anterior y pronunciamiento de fiscales, lo que decían era, yo no estoy de acuerdo, decían algunos fiscales, incluso fiscales supremos y superiores, decían, yo no estoy de acuerdo con que el colaborador tenga un abogado de su libre elección. ¿Por qué no le ponemos un defensor público? Y lo que decían es, porque de repente ese abogado defensor que viene lo ha puesto la organización y no podemos confiar en él. Entonces nos encontramos en un círculo vicioso, porque la fiscalía lo que dice es hay que protegerlo de las organizaciones, que no lo presionen, y lo que los defensores decimos es hay que protegerlo del Ministerio Público. ¿Qué desierto hay? Una cosa es que un colaborador eficaz declare lo que él quiere declarar. ¿No es verdad? Porque no lo van a obligar, ¿no? Se supone que no lo obligan, que él va a declarar espontáneamente lo que supuestamente sabe y que va a ser parte de su colaboración. Pero sin embargo, se dice por los corrillos, por los pasillos, se habla que muchas veces el colaborador eficaz no dice espontáneamente lo que conoce, lo que sabe, sino muchas veces dicen lo que el fiscal o el representante del Ministerio Público quiere que digan. De repente no sabe nada, pero te vas a la calle si es que tú dices lo que yo te voy a poner en el papel. Tú dices que fulano de tal ha participado, tú dices que con él has estado, tú dices que con él has conversado personalmente, etcétera, etcétera. ¿Esto es cierto o solo son habladurías que no están corroboradas, doctor? Lo que sucede es que el proceso de colaboración eficaz ha pasado por etapas, de evolución me refiero.
En el pasado, pasado reciente, por cierto, no muy lejano, ha sucedido, por ejemplo, que colaborador eficaz corroboraba lo que decía otro colaborador eficaz. Eso a la fecha es imposible. Es imposible la corroboración de un colaborador con otro colaborador. Eso ya no existe, pero antes se daba. Anteriormente, por ejemplo, se daba la corroboración de un colaborador, como mencionaba hace un momento, con documentación que era de fácil acceso. Actualmente no se debe dar. ¿Por qué? Porque el colaborador únicamente debe declarar cosas nuevas, que no son de fácil consecución, que el fiscal no las puede conseguir. Ahí viene la importancia de la colaboración eficaz. Entonces, si bien el colaborador puede declarar, a diferencia de antes, las modificatorias lo que me dicen es, ahora el colaborador en una oportunidad tiene que declarar todo lo que sabe. Ya no puede guardarse y negociar, como se hacía antes, que el colaborador eficaz le entregaba a la fiscalía dosificadamente la información. Ahora no, tiene que decirlo todo, no se puede ocultar la información. Y si la oculta, entonces ese proceso de colaboración eficaz se puede venir abajo. Bien. El título de nuestro programa el día de hoy es realmente las declaraciones de los colaboradores eficaces, ¿qué valor probatorio tienen? ¿Hasta qué punto se les debe de creer o no a los colaboradores eficaces, habida cuenta del interés, como dicen todos, del interés supremo que tiene de salvaguardar su libertad? Y por salvaguardar su libertad son capaces, pues, de decir cosas que no son veraces, ¿no? En efecto, es importante y es un tema sumamente importante identificar que en las sentencias de colaboración eficaz se hace un pequeño resumen primero, se debe hacer por lo menos un pequeño resumen primero de qué es a lo que aspiran los colaboradores, cuál es el beneficio premial. Segundo, de todo lo que ha declarado. Tercero, y lo más importante, qué es lo que se ha podido corroborar del dicho del colaborador eficaz o del aspirante a colaborador eficaz. Si ya tiene su sentencia, ¿qué es lo que se ha podido corroborar? ¿Por qué digo esto? Porque el colaborador eficaz puede decir, en un ejemplo, 200 cosas, 200 hechos, pero corroborados están 20, 30, 50 hechos. Entonces, cuando nos enfrentamos a una acusación, lo que la fiscalía dice es, esto es lo que ha dicho el colaborador eficaz, pero no importa lo que ha dicho el colaborador. Lo que debe importar es lo que se ha podido corroborar. Eso es lo fundamental de la sentencia de colaboración. Entonces, el colaborador puede ir y decir, y no decir, infinidad de cosas, infinidad de hechos. Pero al fin y al cabo, lo que el abogado defensor de los coinvestigados, de los delatados, debe preocuparse por discutir es cuáles de esos hechos delatados por el colaborador han sido debidamente corroborados. Mi punto es fundamental. Lo que no está corroborado no tiene por qué ser validado. Es el punto suyo, pero el punto de la jurisprudencia, usted que tiene experiencia reciente con los juicios que lleva adelante, con las sentencias que usted escucha. Nosotros hemos planteado precisamente esta discusión y felizmente nuestra postura ya ha sido acogida en un par de oportunidades, en un par de procesos, porque ya nos encontramos precisamente a la validación de las declaraciones de colaboradores. Tenemos casos sobreseídos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hemos planteado es que no vale la declaración, lo que vale es la corroboración. Y al no estar corroborada, por lo menos en el extremo, contra las personas que nosotros defendemos, en consecuencia, esa declaración no debería ser validada. Lo que le decía con respecto a los testigos cuyas identidades se protegen, los testigos protegidos. En el caso de los colaboradores eficaces, también se les da un código, ¿no es verdad? Y muchas veces deben o deberían de ir a declarar sin que se les devele su identidad. Generalmente es eso. ¿Hasta qué punto todavía hoy, 2024, se protege la identidad de los colaboradores eficaces? Uno. Dos, protegida la identidad, ¿qué posibilidades hay por parte de la defensa
porque usted sabe que el testigo puede mentir por diferentes razones, el colaborador eficaz también, y una de esas razones es no solo salvar, como se dice vulgarmente, su persona o vulgarmente su pellejo, sino tratar de hacerle daño al enemigo. Entonces, ¿qué posibilidades hay en el proceso de develar la identidad del colaborador eficaz sin tener el problema de que los vayan a procesar penalmente? A ver, en principio, que se le otorgue un código, una clave al colaborador eficaz, obedece a que esté en peligro su vida, su integridad o la de su familia. Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué? Porque precisamente en la etapa de control de acusación es el momento en el que los abogados defensores deben plantearle al fiscal, al juez que lleva el control de acusación, si en efecto existe un grave riesgo contra la integridad del colaborador. Si no existe, este código debe ser develado. La identidad del colaborador solamente debe ser protegida si está en peligro su vida. Si no lo está, debe develarse la identidad. Y así se ha hecho en varios casos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que se tiene que hacer es tratar de proteger el proceso de colaboración eficaz. Y para proteger el proceso de colaboración eficaz, significa que tenemos que darle validez, confianza a esta institución. Por tanto, no todo puede ser reservado, soterrado, oculto. Hay que darle las facilidades a los abogados defensores, a los delatados, para que se puedan defender. Y entonces, si no es fundamental, si no está en peligro, si no se ha acreditado por parte de la Fiscalía que en efecto exista un peligro contra su vida, contra su integridad, debe develarse la identidad del colaborador. Como en efecto, en algunos de nuestros casos, se ha hecho. Conocida la identidad del colaborador, entonces es mucho más fácil ejercer derecho de defensa. Sabemos quién es. Sabemos cómo atacar aquello que no está corroborado, porque además, si sabemos la identidad del colaborador, tampoco hay pues razón para ocultar la sentencia de colaboración. Y solamente con la sentencia de colaboración sabremos qué está corroborado y qué no está corroborado. Después del corte, nosotros vamos a hablar sobre la detención preliminar y sobre la prisión preventiva, ¿no? ¿Hasta qué punto puede darse, resolverse por un juez la detención preliminar de un imputado con la sola declaración no corroborada por parte del colaborador eficaz? Si esto es legal, a usted qué le parece, etcétera. Pero eso lo vamos a decir en este programa Entendiendo el Derecho con Robinson González dentro de unos minutos. Nos vamos a un corte. Gracias. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.
Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Como te decía Jimmy, la detención preliminar y la prisión preventiva son medidas cautelares gravísimas que se deben de utilizar como último extremo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, con la declaración de los aspirantes, vale decir, de aquellos colaboradores eficaces que todavía sus dichos no han sido corroborados, estamos viendo que se dictan detenciones preliminares y prisiones preventivas. ¿Cuál sería tu comentario al respecto? Creo que los abogados defensores debemos hacer valer el valiosísimo derecho a la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es uno de los pilares que sustenta precisamente el derecho, la vida en sociedad, que sustenta el sistema de justicia. Por tanto, lo que tenemos que hacer es plantear ante el juez que va a resolver la prisión preventiva, porque en la detención preliminar no participa el abogado defensor. No te notifican para una detención preliminar. Simplemente llegan con la orden, a uno lo intervienen, lo capturan y lo tienen en la carceleta, en la comisaría, hasta que se resuelva su situación jurídica, esto es, hasta que le requieran la prisión preventiva. ¿Cuándo está el abogado defensor? En la prisión preventiva. Y lo que el abogado defensor, si bien puede apelar la detención preliminar, y en esa audiencia sí recién participaría, tanto en la apelación de la detención preliminar como en la audiencia de prisión preventiva, el abogado defensor tiene la obligación de plantear que no existen elementos para el dictado de una medida tan gravosa si es que esto no ha sido corroborado. La corroboración es fundamental, es lo que sustenta una privación de libertad. En el ámbito de la prisión preventiva, no cabe duda que se discute lo que señala el Código Procesal Penal, si mal no recuerdo, en el 268, donde se señala el delito, la vinculación que se tenga con el delito, los graves elementos de convicción, el peligro procesal, incluso hasta la pena. De eso no hay duda, ¿no? ¿En qué medida el juez a quien le requieren la detención preliminar, que dicte una detención preliminar, el juez está obligado en su fundamentación a señalar justamente estos elementos que se requieren para la prisión preventiva para una detención preliminar? Por ejemplo, el peligro procesal, por ejemplo, el arraigo. Te digo esto porque no es porque nosotros busquemos la impunidad de los sujetos procesales para nada, sino creo que los que hemos pasado por San Marcos y hemos tenido la fortuna de tener excelentes profesores en procesal penal, nos han enseñado que primero hay que investigar y después detener. Cuando uno investiga y tiene pruebas, a mayor información, mayor poder, es lo que nos han dicho, y que un proceso penal acusatorio, garantista, democrático, primero se investiga, después se detiene. Porque antaño, con el Código de Procedimientos Penales, ese inquisitivo, primero se detenía y después se buscaba información. Por eso te pregunto, ¿es preciso que también lo señalado por el 268 se utilice porque al fin y al cabo es detención, es privación de la libertad para una detención preliminar? A ver, es fundamental la motivación de las resoluciones judiciales. Lo que legitima precisamente un mandato judicial, sobre todo de los más gravosos como la privación de la libertad, es precisamente la motivación. El juez tiene la obligación de explicar cuáles son esos elementos que dieron origen a esa privación de la libertad. ¿Cómo le causa convencimiento? ¿Cómo están enlazados esos elementos? Sin eso,
no se debe ni se puede privar de la libertad. Precisamente uno de los puntos mayormente a los que un abogado recurre al momento de interponer su recurso de apelación contra una prisión preventiva es a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Porque no basta con decir, hablando de los colaboradores eficaces, que el colaborador A dice determinada cosa sobre el delatado, sobre el investigado, sobre el coinvestigado. No es suficiente. Esto tiene que estar debidamente corroborado. El fiscal, obviamente, que le favorece a su tesis imputativa, no lo va a decir así. Es muy difícil que un fiscal lo plantee de esa manera. Entonces, ¿a quién corresponde plantearlo? Solicitando que el juez se pronuncie respecto a lo que ha servido para la motivación de esa sentencia, de esa resolución que dicta la prisión preventiva. Corresponde pedirlo al abogado defensor. Uno tiene que plantear, señor magistrado o señores de la sala, lo que dice el colaborador eficaz, ¿con qué ha sido corroborado? No existen elementos periféricos de corroboración. La norma es clara. Solo con otros elementos que sirvan como elementos periféricos se podrá validar esa declaración. Es decir, la sola declaración de un colaborador eficaz no debería servir para absolutamente nada. Cosa distinta es que algunos medios de comunicación ponen la declaración del colaborador eficaz como la prueba estrella y dicen, el colaborador eficaz dijo tal cosa. Cuando mi cliente me pregunta, pero el colaborador dice tal o cual cosa, yo lo que digo es, pero ¿con qué ha sido corroborado? Porque si no está corroborado, el juez tampoco va a poder motivar su resolución. Pero lo hacen. Lamentablemente, pero eso es ya la obligación del abogado defensor que tiene que hacer notar. La sala, con mejor criterio, tiene que invalidar esa valoración del juez. ¿Hasta qué punto es exigible para una detención preliminar? Detención preliminar. Es exigible el peligro procesal. Porque últimamente en estas detenciones, incluso de un colega del doctor Mateo Castañeda, no nos vamos a meter en cuestiones políticas. Correcto. Porque este programa no es político, pero vamos al tema técnico-jurídico. El doctor Castañeda tiene estudio, tiene casa, tiene arraigo, tiene trabajo, es abogado de la presidenta, es abogado del hermano y es abogado de otras personas. Dígame, ¿en qué medida a este, por ejemplo, procesado, le faltaría arraigo para decir hay un peligro procesal y no lo podemos tener libre desde el saque? Porque para mí es más grave que los tengan en detención preliminar sin ningún requisito fuerte que pueda fundamentar esta detención o privación de la libertad. Correcto. Me parece que es fundamental en el proceso de colaboración eficaz y en las prisiones preventivas, ¿no?, estas vinculadas, que se tenga que analizar los arraigos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que la prisión preventiva no es una sentencia. Porque los medios de comunicación lo que dicen es, está en la cárcel porque se le ha dictado una prisión preventiva, como si fuera una sentencia. La prisión preventiva es una medida cautelar antes de la sentencia. Eso tiene que ser fundamental. Todo ciudadano tiene que entenderlo. No estamos hablando de una sentencia, estamos hablando de la medida cautelar. Y como tal, como no ha habido todavía el desarrollo del proceso judicial para llegar al convencimiento, a la certeza para poder condenar a una persona, entonces tiene que tenerse mucho más cuidado. Tiene que ser mucho más riguroso el análisis de los arraigos. Es imposible que se detenga a una persona para luego investigarla, sin la recolección de los suficientes elementos que sean capaces de privarle de su libertad. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo una teoría que no es nueva porque esto se ha visto a través del desarrollo de la historia, por ejemplo. En múltiples oportunidades, muchas personas, muchos grandes hombres, ¿ya?, a través de la historia peruana y la universal, lo que han hecho es utilizar las mismas estrategias para lograr precisamente acabar con sus enemigos. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Me parece que lo que tiene que... Sí, parece que hay preguntas. Lo que tiene que verse es, en efecto, el análisis de esos arraigos, para ver si realmente el juez debe motivarlo así en su resolución, para ver si en efecto corresponde la privación o no de la libertad de una persona. Si no corresponde, si la motivación no es suficiente, de ninguna manera podría detenerse a una persona. Porque, repito, no estamos acá ante una sentencia, estamos ante solamente una medida cautelar. ¿Correcto? Veo que hay un comentario de Hugo Molinedo Valencia. Me parece que uno de los problemas de las
colaboración eficaz es la premiación que hace el sistema de justicia. Bueno, en efecto, el sistema de justicia, la normativa procesal penal, lo que hace es precisamente dar un bagaje, una serie de posibles premios que puede recibir el colaborador eficaz. Entonces, ante esos premios que realiza, que nos da la normativa, entonces los colaboradores podrían decir cualquier cosa. Podrían decir cualquier cosa. Podrían incluso, lamentablemente, hacer lo que los fiscales están aceptando, porque recordemos que en el proceso de colaboración eficaz no participa el juez, sino en la última fase del proceso de colaboración. Entonces, al no haber un juez, no hay un control. Y como solamente participa el Ministerio Público, lo que hacen es, pueden prometer algo, el colaborador aspira a obtener ese beneficio, y lo importante no es ese premio, sino lo único importante, lo único que realmente importa técnicamente y sobre todo para proteger la libertad de una persona, es la corroboración. Sin corroboración no hay más. Y ese beneficio premial solamente puede ser tal en la medida que ese aporte sea real y esté corroborado. Si ese aporte está debidamente corroborado, entonces sí se podría otorgar uno de los beneficios. Caso contrario, no debería otorgarse ninguno. Tú has litigado en Lima y has litigado también en provincia, ¿no es verdad? Así es. Bien, ¿qué nos puedes decir con respecto a lo de los operadores jurídicos? ¿Cómo están con respecto al cumplimiento cabal de estos presupuestos que tú has señalado? ¿Hasta qué punto realmente se está garantizando en las detenciones preliminares y en las prisiones preventivas que solo se van a dictar estas en la medida de los colaboradores eficaces cuya declaración sea válida o sea fundamental para estas medidas cautelares? Nos falta muchísimo por desarrollar, doctor. Nos encontramos, el Perú se encuentra en un proceso de legitimación, de fortalecimiento de sus instituciones. Nos falta tanto por recorrer, nos falta tanto porque los abogados estemos más preparados precisamente para afrontar los casos, nos falta tanto para que los jueces sean capaces de resolver conforme a derecho, como lo tienen que hacer. Le comento un breve ejemplo. Tenía un caso de una prolongación de la prisión preventiva en la cual el juez, como no se cumplían los presupuestos para el dictado de la prolongación, me sustenta de la siguiente manera. Me dice, no se puede dejar pasar un hecho tan grave que tiene que ver con el tráfico ilícito de drogas. Y con eso prorroga la prisión preventiva. Obviamente lo impugnamos, pero ese es el análisis que hacen nuestros magistrados. Y eso es algo que no puede ser. Los ciudadanos que a veces, que no han tenido ningún problema de procesos penales, ni ellos, ni sus familiares, ni sus amigos, lo ven desde lejos, tienen que entender que la libertad es lo más sagrado y tenemos que tutelarla. Y los fiscales, la policía, no pueden, jamás pueden cometer delitos para perseguir a la delincuencia. Tienen que basarse en la norma, en la ley. Solamente así podremos fortalecer el sistema de justicia, doctor. Está tan interesante este tema que queremos ahora sí expresamente preguntarle a Sofía, nuestra productora, ¿cuántos minutos nos queda, Sofía, por favor? Queda 5 minutos. Y hay otra pregunta. Hay 2 preguntas más. Leo rápidamente la pregunta de Alison. Dice, excelente ponencia, doctores. Quisiera saber si se puede solicitar el cese de la prisión preventiva si el imputado se acoge a aspirante a colaboración eficaz. Es una buena pregunta porque en efecto las modificaciones últimas nos indican eso, que incluso podría suspenderse la formalización de la investigación preparatoria en base a una colaboración eficaz. Lo dice la ley. Lo dice las modificatorias. Incluso no es necesario que se formalice, dado que ya existe un proceso de colaboración eficaz. Antes no era así. Antes, como había una duda, un vacío en la norma, lo que los fiscales hacían, en algunos casos, no en todos, porque no estaba claro, era igual te formalizo, incluso en algunos casos igual te requiero la prisión preventiva, igual continúo y ya luego vemos. Y cuando llegaban al control, no sabían si sobreseerlo o lo acusaban, y solamente en una reunión o en una diligencia a solas con el juez le decían, él es mi colaborador, a él no le dictes la prisión. Había todas esas situaciones particulares.
ahora ya no es tal. Ahora precisamente lo que nos hace la pregunta de Alison es identificar que en efecto se pueden pedir ceses de prisión preventiva, se puede no formalizar la investigación preparatoria precisamente con una colaboración eficaz. La otra pregunta. Quisiera saber cuántas son las fases de la colaboración eficaz. Primero existe una fase en la cual el colaborador se entrevista con el fiscal, ya hemos dicho, en compañía de su abogado defensor, y expone a qué beneficio premial quiere llegar, qué es lo que quiere obtener. Y también expone toda la información que tiene y cómo la puede corroborar. La siguiente fase es que el fiscal, con la información que le han dado, es quien corrobora esa información y ve si en efecto lo que ha dicho el colaborador es o no corroborable. Con eso y con un preacuerdo que se debe hacer al inicio, acuden a una audiencia de control judicial, en la cual el juez debe valorar si en efecto el beneficio premial está bien llegado, está bien logrado en la medida en los aportes del colaborador eficaz. Con esto se obtiene una sentencia de colaboración eficaz que, como ya le hemos dicho en varias ocasiones en esta entrevista, es lo fundamental para poder, para que las defensas puedan ver qué es lo que ha sido corroborado, qué es lo que no ha sido corroborado. La corroboración es fundamental, doctor. Si no existe esta, si no nos muestran las sentencias de colaboración eficaz, entonces le estamos desacreditando el proceso de colaboración eficaz, manteniéndolo oculto. En la medida en la que se pueda dar mayor protección, entonces creo que vamos a legitimar la investigación y el proceso de colaboración Yo voy eficaz. para terminar, a señalar una posición y usted me dice si es la correcta, porque uno va aprendiendo día a día. Para mí, la presunción de inocencia, que no solo está en la Constitución, sino en el título preliminar del Código Procesal Penal, en el artículo 3, si mal no recuerdo, exige justamente lo que ha estado diciendo, la corroboración. Sin corroboración no puede haber ni posición, ni detención preliminar, y menos prisión preventiva. ¿Por qué? Porque solo es un dicho, y un dicho no puede romper la presunción de inocencia, por más medida cautelar que sea, por más medida cautelar que sea. Para que haya prisión preventiva se señala que tiene que haber sospecha fuerte, más allá de esa certeza fiscal que se necesita para acusar, sospecha fuerte. ¿Por qué no exigir lo mismo para la detención preliminar? Una sospecha fuerte, y esa sospecha fuerte no se puede dar con una colaboración, aspiración a colaboración eficaz sin estar corroborada. Partamos de un punto, que es el colaborador eficaz es una persona que acepta la comisión del delito, ¿pero para qué? Para delatar a otras personas. Y si este aspirante a colaborador llega a tener una sentencia de colaboración, aunque no lo dice la norma, pero haciéndolo extensivo a los niveles de sospecha, tenemos que, para que tenga su sentencia, tiene que estar corroborado. Es decir, que ya ni siquiera requiere una sospecha suficiente, sino que ya tiene certeza, por la corroboración, de lo que ha aceptado y de lo que ha dicho contra los delatados. Pero el imputado, ahí voy, sin corroboración, sin que todavía sea sentenciado el colaborador, puede merecer una detención preliminar y una prisión preventiva. Precisamente a eso voy. Porque si el colaborador requiere certeza para su sentencia, con mayor razón, los delatados requieren un mayor nivel de sospecha. Es imposible una sospecha inicial o una sospecha reveladora. No va a ser suficiente para el dictado de una privación de la libertad. Mínimamente necesitaría una sospecha suficiente, esto es, con elementos periféricos de corroboración. Si no existe tal, entonces es imposible la privación de la libertad. Algunos jueces lo hacen, lamentablemente. Por eso he dicho que en nuestro país todavía estamos en una evolución del derecho, de la colaboración eficaz y del sistema de justicia. Tus últimas palabras en este programa. Agradecerle, doctor, por la invitación. Yo gustoso de haber participado en esta entrevista, nos ha quedado cortísimo el tiempo. Y sobre todo, invitar a las personas que nos están viendo a compartir los enlaces, porque esta es una plataforma muy bonita para discutir de estos temas tan interesantes, del derecho que no le debe ser ajeno absolutamente a ningún ciudadano. Este programa no está apto solamente para los estudiantes de derecho,
para los abogados, para aquellos que aspiran a ser abogados, a estudiar derecho, sino me parece que por la naturaleza de la practicidad con la que estamos discutiendo, es un programa que lo debería ver todos los ciudadanos. Felicitarlo, doctor, por su programa. Muchas gracias, al contrario, muchas gracias. Y esta es la última vez que te tenemos por primera vez en este programa. No se olviden, amables televidentes, este programa y los anteriores los pueden ver en la plataforma, en la página del Facebook de Global Studio TV. Asimismo, lo pueden ver en TikTok, lo pueden ver en Instagram, lo pueden ver también en nuestro canal de YouTube. Ahí van a ser subidos estos programas cuando gusten. La vez pasada estuvo el doctor David León Flores con el tema argumentación jurídica y litigación oral. Hoy día hemos hablado de los colaboradores eficaces y la próxima semana vamos a tener a César Nakazaki, seminario hablando sobre los fiscales. ¿Saben investigar? ¿Los fiscales están capacitados para ello? Ese es el título del programa de la próxima semana, del próximo lunes, que estaremos con Entendiendo el Derecho con Robinson González. Hasta entonces. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos